Hola a todos, buenas tardes. Seguimos con Egipto, seguimos en el octavo apartado del tema de la unidad 4. Bueno, en este apartado nos vamos a centrar en la religión egipcia, ¿de acuerdo? En primer lugar vamos a hablar de la religión propiamente dicha, ¿vale? A nivel general vamos a entender que la religión es una religión politeísta, por lo tanto tiene muchos dioses. En segundo lugar, nos centraremos en los rituales, la importancia de los templos y de la importancia también que tenían los sacerdotes, ¿vale? Cuáles eran las obligaciones de los sacerdotes, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar hablaremos de los templos y destacaremos uno de los templos más importantes que es el de Karnak, ¿vale? Bien, vamos a empezar hablando de la religión egipcia a nivel general. Bueno, la religión egipcia es una religión politeísta, como os he dicho. Es decir, los egipcios creían en muchos dioses, ¿vale? Como podéis ver, aquí tenéis un ejemplo de la cantidad de dioses y aún faltan unos cuantos, ¿vale? Pero podéis haceros un poquito una idea de la cantidad de dioses que había. Aunque los egipcios creían en todos estos dioses, dependiendo de en qué ciudad vivieran, pues había más importancia de unos frente a otros, ¿de acuerdo? Pero a nivel general podemos establecer que la religión egipcia contaba con muchos dioses, ¿vale? Su dios principal era el sol. Ellos, como ya hemos hablado, en Egipto el clima era muy árido y por lo tanto el sol estaba presente siempre, ¿vale? Y bueno, pues ellos adoraban a un dios que llamaban Ra, que lo tenéis aquí representado. Veis que los dioses solían tener esa particularidad, ¿vale? Muchos de ellos eran representados con cabeza de animal, ¿vale? Y otros simplemente pues con una serie de atributos, ¿vale? Que los diferenciaban. En este caso, el dios principal, como os he dicho, es el dios Ra, que es el dios solar, ¿vale? Con el que se juntaría o también tendría mucha importancia el dios Amón, ¿vale? Que también tenía una relevancia o estaría relacionado con el culto solar. O también el caso de Atón, ¿vale? Digamos que son diferentes dioses, pero todos ellos relacionados con el sol. Otros dioses importantes, por ejemplo, eran Isis, que la tenéis aquí, es la esposa de Osiris, también uno de los dioses más importantes de Egipto. Eh, la diosa Neftis, su hijo, bueno, la pareja de Osiris e Isis engendraron a este dios, Horus, ¿vale? Que es de alguna manera un dios muy relacionado con el poder del faraón, ¿vale? Como podéis ver, se le representa con una corona, que es la misma corona que portaban los faraones de Egipto, ¿vale? Por lo tanto, este dios, Horus, estaba muy relacionado con el faraón. ¿Bien? Bueno, también os he puesto diferentes dioses aquí, os he puesto Anubis, que está muy relacionado con los entrenamientos, es el dios de la muerte, por así decirlo. Ta, que es el dios del embalsamamiento, es decir, el dios encargado de que el cuerpo quede bien embalsamado. Dioses, por ejemplo, como Sobek, en aquellas zonas donde abundaban los cocodrilos, pues los egipcios adoraban a este dios, ¿vale? La diosa Sekhmet, que es la diosa de la destrucción, la diosa Hathor, el dios Set, ¿vale? Que es el dios de la guerra. Bueno, pues muchos dioses, como podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y el dios Tot también, me gusta hacer referencia a este dios, que es el dios de la sabiduría, ¿de acuerdo? Bueno, todos ellos tienen un papel muy específico, no nos vamos a parar a hablar del papel de cada uno, ¿vale? Si no, no daría tiempo a dar todo este tema, pero simplemente quería deciros, por ejemplo, la cantidad de dioses que tenían los egipcios, ¿de acuerdo? Además de estos dioses, los egipcios también solían adorar a, bueno, pues, animales, también adoraban, por ejemplo, al gato. Había un dios también del gato, que era la diosa Bastet. Y bueno, para ellos el río Nilo también, alimentos de la naturaleza, por ejemplo, como el río Nilo, que para ellos era fundamental para la vida, dependían de ese río, dependían de que todos los años hubiesen crecidas, que esas crecidas aportaran mucha fertilización a las tierras y por lo tanto pues creían en el hilo como una especie de dios, ¿vale? Y obviamente también al faraón. Ya hemos hablado del papel del faraón, hemos hablado también de que era considerado un dios y por lo tanto, bueno, pues todos estos elementos entraban a formar parte de la religión. Bien, ahora vamos a hablar de los rituales que se llevaban a cabo en Egipto, los templos en los cuales se llevaban a cabo esos rituales y finalmente el papel de los sacerdotes. Bueno, los ritos eran muy importantes. Aquí os he puesto una imagen, un poquito que hace una referencia a ese rito.
eran muy importantes, ya que se pensaba, estaba la creencia de que estos ritos, de alguna manera, lo que hacían era mantener el equilibrio del universo, ¿vale? Por ejemplo, los egipcios consideraban que la sucesión de estaciones, ¿vale? Una estación de lluvias, una estación, bueno, lluvias aunque hubiesen pocas, ¿vale? Pero digamos que ellos, las estaciones que tuvieron, se basaban en las crecidas del Nilo, ¿vale? Ya dijimos que de junio, en los meses de verano, se producían esas crecidas. Una vez que el nivel bajaba, se aprovechaba para sembrar y después se recolectaba. Digamos que tenían como tres etapas durante el año, ¿vale? Tres estaciones. Bueno, pues la sucesión de estas estaciones era muy importante y se consideraba que mediante esos ritos, esos rituales, pues se mantenía ese equilibrio, ¿vale? Esa continuidad. El lugar donde se realizaban estos rituales, bueno, pues en la sociedad egipcia había muchos templos, ¿vale? Ya hemos hablado de que había muchos dioses, por lo tanto era necesario que hubiesen muchos templos. Era imprescindible que cada dios tuviese un templo de referencia en el cual su estatua, ¿vale? Y también un lugar en el cual se realizara el culto específico a ese dios. ¿Vale? Los encargados de realizar esos ritos, en este caso, eran los sacerdotes, que eran los únicos, junto al faraón, que podían acceder dentro de los templos. ¿Vale? Eh, Estas ofrendas se basaban, por ejemplo, en alimentos, perfumes, metales preciosos, etcétera, ¿vale? Elementos que dejaban a los pies de la estatua, que se las ofrecían al dios para tenerlo contento, ¿vale? Y además, bueno, pues cuando durante el calendario, cuando era la festividad del dios, lo que solían hacer estos sacerdotes era sacar al dios en procesión por las calles de la ciudad, ¿vale? Bueno, vamos a acabar hablando de los templos, ¿vale? Ya hemos hablado un poquito de los templos, pero vamos a hablar más concretamente de cómo eran estos edificios. Bueno, los templos que, como ya os he dicho, considerados la casa del dios. Normalmente estos edificios estaban hechos para durar mucho tiempo, por lo tanto, a diferencia de las casas que ya os comenté que estaban construidas en barro, en adobe, bueno, pues estos edificios, los templos, los construían en piedra, ¿vale? Eran edificios adintelados. ¿Qué significa adintelado? Bueno, pues significan básicamente esto que tenéis, ¿vale? Podéis ver una línea horizontal y unas columnas, ¿vale? Bueno, pues esto se llama dintel. Por lo tanto, todo este tipo de construcciones verticales se les considera construcciones adinteladas, ¿vale? Varias columnas, como podéis ver aquí, ¿vale? Edificios, líneas rectas, ¿de acuerdo? Todos los templos, esta es una imagen de Karnak, templos seguían la misma estructura, ¿vale? Aunque siempre encontramos algún tipo de variación, todos los templos seguían tenían los mismos rasgos, ¿vale? Circular por una larga avenida en la cual, pues, flanqueada por una esfinge, es una escultura que tiene, pues, una cara de animal o bien son animales, tienen la combinación de una cara de persona y, ¿vale? Digamos que son una especie de guardianes de esa zona sagrada, ¿vale? Esfinges, llegamos a la puerta principal del templo, ¿vale? Paso principal. El acceso, bueno, pues que nos encontramos en ese acceso, podéis ver aquí, ¿vale? Ese nombre de pilono, que es el acceso, es donde la puerta principal de acceso al templo, ¿vale? En muchas ocasiones estaban decorados con obeliscos. Traspasábamos ese pilono, bueno, pues accedíamos a lo que se conoce como un espacio rectangular que no tenía techo, ¿vale? Pero accedíamos a lo que se conoce como sala hipóstila. Una sala hipóstila estaba, bueno, pues es un espacio cubierto, como podéis ver. Y bueno, pues este espacio, digamos que estaba lleno también de columnas. Les encantaban las columnas, ¿vale? Y finalmente, una vez que traspasábamos esto, pues finalmente al santuario, que es donde se encontraba la estatua del dios. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. En los próximos vídeos os voy a subir simplemente materiales que hemos visto en clase para hablar bueno, del proceso de momificación que hemos visto en clase y también del arte egipcio, ¿vale? En este caso no van a ser vídeos en los cuales voy a hablar yo. Os voy a subir una serie de vídeos en Aules, los dos temas que ya hemos visto en clase, pero para aquellos que no lo hayan podido ver o que lo necesiten ver otra vez, bueno, pues lo tenéis a vuestra disposición en la página de Aules, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que os sirva para el examen y nos vemos en clase. Un saludo.